Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del domingo 21º del tiempo ordinario, día 27 de agosto de 2023, es el siguiente. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Isaías 22:22. Otra vez Isaías, pero es muy fácil de aprender. Isaías 22:22. Esta lectura se proclama este domingo junto con el Evangelio de la institución del primado de Pedro, en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, que ya vimos hace 3 años en la Biblia en casa. ¿Y qué relación tienen? Pues lo vamos a ver ahora mismo, pero antes vamos a explicar el concepto de typos. ¿Qué significa typos? Pues significa algo así como modelo o figura, porque resulta que para entender, es un concepto para entender la Biblia, para entender cosas que ocurren en el Nuevo Testamento, nos tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay situaciones, personajes, frases, ceremonias, rituales, etcétera, que luego en el Nuevo Testamento van a adquirir una revelación en toda su plenitud. Por ejemplo, la cena pascual y la Eucaristía. Este concepto, por ejemplo, lo utiliza San Pablo en Romanos, en Primera de Corintios y también aparece en la Carta a los Hebreos. En Romanos 5:14 nos dice, por ejemplo, que Adán era el figura del que había de venir, es decir, era el typos del que había de venir, que era Cristo. Cristo es el principio de una nueva humanidad redimida que se prefiguró en Adán, que era el principio de la humanidad que pecó. Por tanto, vemos que sí hay una correlación, pero esa correlación, pues muchas veces no es perfecta. Por ejemplo, la de la cena pascual, la sangre del cordero está en las jambas de las puertas, la sangre de Cristo es el vino transformado en su sangre, pero las dos sirven para la salvación. Una libra del ángel exterminador, la otra salva de los pecados. Esta es la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, pues nuestro versículo se corresponde casi literalmente con Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie cierra, y si él cierra, nadie abre. En nuestro versículo se está haciendo el traspaso de poderes del antiguo mayordomo de palacio, Sobná, al nuevo, que es Eliakim. Y entonces se describen todos sus atributos de poder. Y uno de ellos es precisamente que se pone sobre sus hombros la llave de la casa de David. Es un cargo como el del visir egipcio. Y la llave significa que Eliakim, este mayordomo de palacio, es el que da acceso a la presencia del rey. En Mateo 16:19, el Señor le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por tanto, el que tiene la llave de David, como nos dice Apocalipsis 3:7, le dará las llaves de ese reino, es decir, a San Pedro se le da la potestad de permitir o no el acceso a la presencia de Dios, es decir, el acceso al cielo, a través de la entrega de esas llaves. Pero claro, esto no lo podríamos entender si no existiera el typos, es decir, la figura, la prefiguración en Isaías 22. ¿Las correlaciones son perfectas? Sí. Aquí en Isaías 22 se habla de una sola llave, aquí se habla de varias llaves. Ha habido varias interpretaciones, como por ejemplo los 7 sacramentos, o que cuando dice el Señor en la casa de mi Padre muchas estancias, pues son todas las llaves de esas estancias. Bueno, puede haber varias interpretaciones. Y esta potestad propia del mayordomo de palacio tiene además otro matiz importante, porque Isaías 22:21 dice que Eliakim será como un padre para Judá y Jerusalén. Y recordemos que la palabra papa es el diminutivo de padre, por tanto no es un cargo simplemente institucional, sino también es una paternidad espiritual, el papa. Habría mucho que matizar y mucho que profundizar, pero de momento quédate con esto, así que ya sabes, que la Biblia te acompañe.